¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? En este vídeo vamos a ver cómo podemos regular la velocidad de un motor de corriente alterna, un motor monofásico universal, de la forma más simple posible. ¡Comenzamos! En el vídeo anterior vimos las partes y los componentes de este motor monofásico universal. Vimos también que si lo conectábamos directamente a una línea de 220 voltios, 50 Hz de corriente alterna y le entregábamos corriente, el motor se ponía en marcha y giraba a máxima velocidad. También es muy interesante observar el chisporreteo que tienen las escobillas para darnos cuenta de que es uno de los principales elementos que deterioran este motor. Por lo tanto, tener en cuenta que ese chisporroteo que se ve entre la escobilla y el colector es uno de los principales elementos de desgaste de este tipo de motores y una de las principales averías. Para regular la velocidad con la que gira este motor universal vamos a utilizar un circuito muy simple que todos conocemos, que es el timer o regulador de voltaje. Se conoce de las dos maneras. ¿Y qué es lo que hace realmente? Pues lo que estamos haciendo es variando la potencia eléctrica que le estamos entregando al motor de corriente alterna. Variando la potencia que le entregamos vamos a variar la velocidad de giro, pero también se verán afectadas otras características del motor como es el par. El par que tiene en el eje también se verá disminuido o en este caso debilitado porque le estamos entregando al motor menos potencia eléctrica. Este dimmer, si queréis lo vemos en otros vídeos, funciona gracias a un tiristor que va colocado en este disipador que veis ahí. Ahí se ve de color negro, justo ahí, y como podéis apreciar tiene la entrada de corriente alterna a 230 voltios, 50 Hz, tenemos aquí la línea o fase y el neutro, y luego la salida que vaya directamente conectada a los bornes del motor. Tenemos igualmente línea o fase y neutro. Esta es la entrada, que la conectaremos a 220 voltios 50 Hz a la red eléctrica, y aquí tenemos los bornes de salida para conectarlo a nuestro motor. ¿Y cómo regularemos la velocidad? Pues con este potenciómetro que tenemos aquí. Es un dispositivo eléctrico que cuesta relativamente poco y lo podemos utilizar de una manera muy simple para regular la velocidad de un motor de corriente alterna, un motor monofásico universal. A la hora de elegir un dimmer para un motor de corriente alterna, lo que tenéis que hacer es aseguraros de que la potencia que puede controlar el dimmer es superior a la potencia que consume el motor. Es decir, que si este motor consume, por ejemplo, 300 vatios, el dimmer pueda regular como mínimo 500. Siempre lo elegiremos con un cierto margen de seguridad. En este caso, este motor, 300 vatios no creo que llegue, y este dimmer puede controlar más de 2000 vatios de potencia. Por lo tanto, este dimmer estaría sobredimensionado para la utilización de este pequeño motor monofásico universal. Entonces, aseguraros siempre de que la potencia que controla el dimmer, que solo da el fabricante, sea superior a la potencia que consume el motor, y de esa manera no vais a tener ningún problema. Antes de comenzar el experimento, tengo que deciros que siempre es peligroso trabajar con corriente alterna, por lo tanto, siempre que realicéis conexiones en un experimento, lo tendréis que hacer sin tensión. De hecho, yo trabajo siempre con los bornes desconectados, ¿de acuerdo? Porque es muy peligroso. Y por último, que siempre que hagáis un circuito de este tipo experimental tenéis que estar muy seguros de lo que estáis haciendo y tener cuidado con las conexiones eléctricas, que estén todas aisladas, que no haya cables tocando, por ejemplo, la mesa y que la mesa no sea metálica. En este caso, este tapete también es aislante, etc. Ser siempre muy precavidos a la hora de realizar este tipo de experimentos. Y dicho esto, vamos a probar el dimmer conectado al motor, y lo vamos a hacer con este módulo que, como veis, tiene diferentes medidores. Tiene un medidor, un voltímetro, un amperímetro y un batímetro. Vamos a medir la tensión que le estamos entregando mediante el dimmer al motor, también la intensidad de corriente y por último la potencia, que ya sabéis que en este tipo de aplicaciones en corriente alterna, potencia es igual a voltaje por intensidad por el coseno de phi, el factor de potencia. Ya lo hemos visto también en otros vídeos y vamos a hacer la prueba y vamos a ver cómo, principalmente, vamos a ver que lo que estamos regulando con el dimmer es el voltaje, ¿de acuerdo? Al final también regulamos un poco la intensidad de corriente, pero menos, lo que regulamos más es el voltaje, y por último lo que se ve afectada es la potencia
en vatios que estamos entregando al motor. Vamos a hacer la prueba. Enciendo, ahora ya tenemos tensión, trabajaremos con mucho cuidado y voy girando la perilla del potenciómetro. ¿Veis que ahí se pone en marcha a una velocidad mínima? Ya tenemos un valor de tensión, un valor de intensidad de corriente y muy poca potencia que le estamos entregando al motor. Si aumento, veis que ahí gira ya más rápidamente. Fijaos que hemos aumentado el voltaje aproximadamente en unos 50 voltios de corriente alterna. Estamos en la escala de 300. Tenemos aquí también la intensidad, que veis cómo fluctúa levemente, y por último la potencia. Quiero que observéis, y por eso lo paro, que cuando giro al máximo la perilla del potenciómetro, el voltaje casi llega a los 220 voltios, bueno, llega a los 220 voltios que tenemos en la red. La intensidad se va a quedar aquí aproximadamente, lo tenemos en la escala de 2,5, pues entre 0,5 y 1, 0,5 aproximadamente, y la potencia también va a llegar a un valor máximo y no se va a modificar. Lo que más se modifica es el voltaje, y lo que regulamos con el dimmer es el voltaje. Fijaos. Se observa, como os digo, que lo que regulamos es el voltaje entre el 0 y el máximo. La intensidad de corriente también fluctúa, pero menos. Y por último, la potencia también llega a un máximo y digamos que de ahí no pasa. Vamos a verlo otra vez. ¿Veis cómo el voltaje se amplifica? Bueno amigos, y con este pequeño experimento me despido. Ya sabéis que una de las maneras de regular la velocidad de un motor es con un dimmer o regulador de voltaje. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.